Hola, buenas tardes, perdón, buenos días. Bueno, primero presentar a Patricia muy rápidamente. Patricia comienza escribiendo sobre cine, eh, la revista Fotogramas, entre otras, también trabajando en Radio Nacional como crítica de cine, en Televisión Española, por lo cual escribir, hablar, lo he hecho de todo. Después pasa a trabajar como guionista y realizadora en Televisión Española en programas muy diversos, informativos, culturales, dirige y escribe documentales, hasta que en el año 2000, 1999-2000, realiza su primera película, que la acabáis de ver, Sé quién eres, y de la que hablaremos ahora con ella. 2 años después, realiza su segundo largometraje, El alquimista impaciente, a partir de la novela de Lorenzo Silva, con los famosos personajes del sargento Rubén Belvilacqua, que siempre es Bebí complicado, la agua, sí. y Virginia Chamorro, que sigue un poco la senda de Sé quién eres en cuanto a película de género, es un thriller, aunque aquí quizás más policial, más de investigación. 3 años después, en 2005, dirige Para que no me olvides, donde cambia de registro y es más un melodrama doméstico, aunque con mucha relación con las dos anteriores en cuanto a ese trabajo con el pasado, con la memoria. Y tarda 7 años en dirigir su siguiente largometraje, aunque entre medias realiza varios cortos, que es Los niños salvajes, donde realmente da un giro muy radical en su carrera. Toma un poco los modelos que se estaba haciendo en ese nuevo cine español, con un cine social más directo, con actores muy jóvenes, eh, pero que aún así también tiene bastante sentido con lo que había hecho hasta ese momento. Se me ha olvidado decir que fue nominada al Goya como mejor director novel en el 2000 por Sé quién eres, que bueno, es anecdótico, pero queda. Entonces, bueno, para hablar un poco primero de ti, cómo llegas al cine, te gradúas en comunicación audiovisual en la Complutense, bueno, cuéntanos un poco tu, tu pasión por el cine, tus gustos, cómo llegas. Bueno, pues supongo que como tanta gente que estudia en estas carreras y en las escuelas de cine, el objetivo final es llegar a ser director o directora. Y ese era mi objetivo final. Pero también como tanta gente le pasa, pues no es nada fácil. Es un trabajo muy difícil, muy competitivo. Somos muchos queriendo ser directores. Había un momento en mi vida en que casi iba por la calle preguntando a la gente, pero bueno, ¿tú estudias o eres cortometrajista? ¿No? Porque todos más o menos o estaban estudiando todavía o estaban haciendo un cortometraje. Todos, me refiero a todos, a toda la gente por la calle, no a los compañeros de facultad. Esa era mi sensación, ¿no? Entonces, entre aquella gran cantidad de gente queriendo dirigir películas, pues hay que abrirse un camino. Mi camino, lo que yo decidí fue que tenía que trabajar, que tenía que empezar de alguna manera. Empecé, pues eso, como tú has dicho, en la crítica, en Televisión Española, haciendo de auxiliar de dirección, de ayudante de dirección, de realizadora, de lo que fuera, y esperando a que llegara la oportunidad. Y la oportunidad llegó con un guión. O sea, que es algo que siempre digo yo a mis alumnos ahora y a la gente que pregunta, bueno, ¿y cómo se llega a ser directora o director de cine? Bueno, pues lo principal es tener un buen guión en el que confíes a ciegas, que seas capaz de defenderlo absolutamente y que te dé la fuerza para iniciar ese camino que suele ser complejísimo. Entonces llegó a mis manos el guión de Sé quién eres y dije, este es el momento. O sea, con este guión yo me atrevo a pasearlo por productoras y a buscar ese productor que quiera producirlo, ¿no? O sea, lo fundamental fue encontrar ese guión, encontrar esa Porque historia. el guión es tuyo, es coescrito, pero surge de ti o de otra No, el persona. guión es un guión original de Inés París y Daniela Fegerman, que luego hicieron, también han hecho su carrera como directoras. En ese momento eran guionistas de televisión y habían escrito este guión. Entonces yo dije, ellas me lo propusieron, me dijeron, ¿quieres hacerlo como directora? ¿Quieres intentar encontrar una producción? Bueno, me pareció genial y allí me puse, ¿no? Luego el guión dio algunas vueltas, cambió, pero bueno, eso lo hacemos siempre los directores, lo adaptamos a nuestro, no digo nuestro gusto, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de ver el mundo y la historia, ¿no? Pero era un guión original de ellas que cayó en mis manos. Muy bien, bueno, eh, si alguien quiere en algún momento interrumpirnos para preguntar algo, que lo haga libremente. La película parte de un personaje con amnesia, a partir del cual se va
van surgiendo, como ya lo han visto la película, lo vamos a repetir, y recuerda mucho a estas películas clásicas de Hollywood que se hicieron sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial o después, donde había un personaje con amnesia y que a partir de ir recordando iba surgiendo una trama. Aquí la trama que se va recuperando tiene un componente político muy fuerte. Cuando tú diriges Sé quién eres, no estaba tan en boga el tema de la memoria histórica como años después, y eso hace de repente que la película sea como muy actual cuando se ve con este contexto tan reciente. O sea, en su momento no se había trabajado tanto. Claro, sí, sí. No, efectivamente, y eso fue una de las cosas que a mí me llamó la atención de ese guión, y yo creo que la gran fuerza de la película, ¿no? No es solo un thriller, no es solo un thriller político, sino que además está absolutamente relacionado con una historia reciente española, ¿no? Y es verdad, de alguna forma a veces me da un poco de rabia a ver, no rabia, pero digamos, sé quién eres, se adelantó un poco a su tiempo, sí. Es verdad. O sea, se adelantó y seguramente unos años después hubiera entrado dentro de una corriente en la que cualquier cosa que se hacía de ese tema parecía magnífica, ¿no? Pero bueno, de alguna forma me ha pasado en la vida normalmente, también con El alquimista impaciente, y esto también es mérito evidentemente del novelista, de Lorenzo Silva, pero también El alquimista impaciente se adelantó a su tiempo, porque en El alquimista, Lorenzo y luego yo con la película hablábamos de la corrupción en los ayuntamientos, de la corrupción urbanística, mucho antes de estallar la burbuja inmobiliaria, mucho antes de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma me gusta el saber que mi lado periodístico me hace estar atenta a la realidad y plasmar en películas cosas que luego van a estar un poco en boca de todo el mundo, ¿no? Claro, porque en las dos películas además coges el tema político crítico a través del género, del thriller policíaco, que es, bueno, en España se ha tratado, pero no tanto, por lo cual no es una crítica directa, aunque lo tenga, pero lo metes dentro del género. ¿Te gusta el género en especial o...? Sí, me gusta muchísimo. O sea, reconozco que el thriller, todo lo que tenga un misterio por resolver y que se pueda resolver a través de la investigación, no los misterios que luego vemos tantas películas que se resuelven, pues no se sabe muy bien por qué, no. Con una investigación seria, rigurosa, que el espectador no se pierda, que el espectador se le pueda ir dando los datos poco a poco para que él vaya al mismo tiempo que el protagonista averiguando lo que pasa. Ese tipo de cine me gusta muchísimo. Y no he seguido haciéndolo pues posiblemente porque es más caro. Es más caro y cada vez cuesta más, como tú sabes y como sabemos todos, financiar una película. Pero sí, es un género en el que me muevo muy, muy a gusto y me gusta muchísimo también como espectadora. Hay un momento en la película que Mario pregunta a la personaje de Paloma, Ana Fernández, ¿por qué quieres que me acuerde? Y ella responde, porque siguen matando. Ahí es, recuperando un poco lo que habías dicho, la importancia de que 15 años después la mirada es de, bueno, estos estaban por entonces, pero ahora están metidos en cargos de poder, de mando, y con ese final donde el general, que era Alteiro, que parece que va a ayudar, en cambio se destapa como que caiga quien caiga, siempre hay alguien que ha estado... ¿Eso tú crees? Ahora se podría... la película se podría de nuevo intentar proyectar para darle otra vida. Bueno, a ver, de lo que la película habla es de unos sucesos del año 76, aquel enero tremendo en el que mataron a Enrique Ruano, en el que hubo la matanza de Atocha, en fin, perdón, a Enrique Ruano me he ido a otra época, en el que hubo la matanza de Atocha, estaba ahora uniendo con una época anterior del 69. Es la época de la matanza de los abogados de Atocha y de una serie de asesinatos y de secuestros y de una vida muy conflictiva en España. Entonces sí, es verdad, aquella gente que estaba entonces decidiendo eso, en el año 2000, cuando se hace la película, seguían ahí. O sea, los políticos, los... Y siguen todavía, por eso digo, ya no sé si siguen todos, porque claro, el tiempo va pasando y la gente también se hace mayor, pero sigue habiendo mucha gente a la que no se ha juzgado, a la que no se ha investigado y efectivamente que siguen ahí o han terminado su trabajo sin dar cuentas de lo que han hecho, ¿no?
Pues recientemente me acuerdo que iban a juzgar a no sé qué personaje de la político social en Argentina y no se permitió la extradición, cosas así, ¿no? Entonces, sí, o sea, en el año 2000, cuando se hizo la película, muchas de las personas que tomaron decisiones, y en ese año 76, 77, me voy con los años ahora, perdón, 77, seguían ahí. Seguramente ahora ya no, pero tampoco se les ha investigado. Y luego la propia amnesia de Mario sirve como metáfora de una amnesia a lo mejor más colectiva, de esas lagunas que han quedado tapadas, ¿no? en la transición, un poco por algunos lados el no querer mirar, intentar olvidar lo que pasó Bueno, para esas son las tratar. cosas que luego veis los críticos y a mí me parece genial. O sea, me parece genial porque está muy bien. O sea, una hace una película en la que cuenta una historia personal, una historia de alguien concreto que ha vivido o que vivió un drama en la historia colectiva, y lo que intentas es que aquello esté lo mejor contado posible, lo más interesante posible y lo más atractivo, y que llegue más al espectador. Y es el espectador, y sobre todo vosotros, los que luego analizáis y veis las películas, los que podéis encontrar eso. Dices, esto es una metáfora, no es una metáfora, y yo me pongo muy contenta porque digo, mira qué bien he conseguido interesar a la crítica, ¿no? No, en serio, quiero decir que seguramente lo es, pero que uno no escribe pensando si las cosas son metáforas de una cosa o de la otra, ¿no? Al final salen esas metáforas, claro que salen, porque todo lo que hacemos pues tiene un pozo, tiene unos orígenes pues que están basados en todo nuestro conocimiento, en todo lo que hemos trabajado, leído, estudiado, pensado, ¿no? Entonces, al final, esa interpretación que hacéis es seguramente cierta, ¿no? Pero nunca está en el origen de lo que por lo menos en el origen de lo que yo escribo o trabajo. Vale, y luego las dos siguientes películas que haces se alejan del género que habías... ¿Cómo haces un melodrama primero y luego un drama social, como Los niños salvajes, tan diferente también Se está técnicamente y olvidando una todo? película que para mí es muy importante, pero que no es un... Pero como no es de ficción, pues parece que tenga Como un menos documental, interés, sí. pero es Señora D, que es un Sí. largometraje de ficción que hice entre Para que no me olvides y Los niños salvajes, y a la que yo tengo especial cariño a esa película. Pero bueno, volvamos a... ¿Me Lo he decías? olvidado. ¿Me Sí, decías? que son dos películas que se alejan del género policíaco thriller. Ujú. Cómo se cambia, aparte de que la producción de un thriller, como has dicho, es más costosa, el cambio que te alejas un poco de ese género y trabajas el melodrama y el drama social. Además, Bueno, en principio a formalmente. mí me gusta mucho cambiar de todo, de género. En cuanto he contado una historia, quiero contar otra diferente, y a ser posible en otro registro y en otro género. O sea, es algo que para iniciar el largo camino que supone la escritura de una película y la realización y todo eso, tienes que estar absolutamente motivada, con absolutas ganas de hacerlo. Y una de las cosas que más me produce ganas de hacerlo es precisamente esa, el adentrarme en un género diferente, en una historia diferente. También, para que no me olvide, supuso el comienzo de mi colaboración con Virginia Yagüe, con otra guionista, y ahí también está un poco pues, las temáticas en las que yo quería trabajar con Virginia, una persona muy acostumbrada a trabajar el melodrama, a trabajar las grandes series de televisión, pues tipo La Señora, La República, todo esto, ¿no? Entonces, todos esos factores, unidos a mi deseo también de trabajar con Fernando Fernán Gómez, que iba a hacer el personaje protagonista, pues me llevaron al argumento de Para que no me olvides, que tiene también su ligazón con la historia de España, porque Sí, también la la tiene, y memoria ahí sí que realmente es una película sobre la memoria totalmente, ¿no? Bueno, hasta el título, ¿no? Está Sí. claro, Para que no me olvides, pero que se desarrolla dentro del género del melodrama. Y si del melodrama queremos decir que la gente tiene que acabar llorando como magdalenas, pues es lo que yo quise, que la gente acabará de una forma liberadora, no quiero hacer sufrir a nadie, pero de una forma liberadora, que sí, que provocar la lágrima liberadora, provocar ese llanto liberador que tiene que provocar el género, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Sí, ¿por qué no habléis del audiodrama? ¿Qué? Ahora vamos a eso. Ah, Ahora está intentando que la gente... Bueno, el audiodrama, mira, acabas bien. de decir que te gusta siempre cambiar de registro. Eso es. Vamos a ver un audiodrama que se llama Un héroe imperfecto. ¿Es Ajá. tu primer audiodrama, tu primera experiencia dirigiendo fuera de lo que es el formato cine o televisión?
Pues sí, es la primera. Y por ese deseo mío de decir, yo quiero cambiar de género, quiero cambiar, por eso he dicho que sí a hacer por primera vez una cosa, que no es tan fácil, ¿eh? Pero bueno, me he animado por eso, por mi ansia de cambiar continuamente de género y de forma de contar las cosas. ¿Y cómo ha sido el cambiar de una puesta en escena en imágenes a una en la que se narra por sonidos, por palabras? Bueno, tú has trabajado en radio, o sea que la Bueno, palabra pero la muy tienes- poquito y hace mucho tiempo, o sea pero que bueno, realmente tienes controlada es la muy nuevo palabra. para mí. Sí. ¿Cómo te has enfrentado a ese cambio de...? Bueno, Quiero pues decir, con ayuda de un montón de gente, vamos, de la gente de los actores, de Federico Volpini, de Isabel, en fin, si no imposible. Pero aparte de con ayuda, pues yo tenía claras dos cosas. Una, que tenía que contar una historia que se desarrollara, que cambiara continuamente de registro, o sea, que no estuviéramos todo el rato en el mismo sitio, o sea, no podía hacer una película intimista, no podía hacer una cosa intimista, porque si era intimista me fallaba el mundo sonoro, ¿no? O sea, eso era lo primero. Pero al mismo tiempo me apetecía mucho hacer una cosa un poquito intimista también, entonces he hecho una mezcla entre, es una historia que se desarrolla en una plaza de toros, con lo cual es lo menos intimista posible, pero al mismo tiempo en una pequeña conversación entre dos personajes en un avión. Entonces podía probar las dos cosas, ¿no? Pero pensé que tenía que ser así, que tenía que haber esos dos campos muy diferentes, ¿no? Y luego, claro, continuamente preocupada porque todo se entendiera, o sea, porque cada cosa que se diga lleve implícito una acción, o sea, una imagen, ¿no? O sea, que si tiene que quejarse alguien de que le duele una oreja, pues la palabra oreja esté metida en la frase, ¿no? En fin, este tipo de cosas eran los que ya a nivel concreto y ya de nivel de trabajo posterior me iba preocupando. ¿Y la idea para el audiodrama ha sido exclusiva, o sea, la has pensado exclusivamente para el audiodrama? ¿No la tenías ya pensada de antemano? No, esta es una historia absolutamente original, que es escrita para este momento y para esta ocasión, y es la primera vez que se va a oír y la primera vez que se va a hacer. Sí viene de como todos tenemos nuestros temas favoritos y nuestros filones y nuestros personajes, ¿no? Sí viene el protagonista es un personaje al que yo admiro, al que yo no sé si admiro o realmente algún día querría trabajar sobre él, que es el torero José Tomás. Y he aprovechado esta oportunidad para decir, voy a escribir esa historia sobre José Tomás, que seguramente nunca haré en cine, entre otras cosas porque él no quiere. Claro. O sea, que no quiere que se ponga una cámara delante, ¿no? Muy bien, pues, ¿alguna pregunta? Si no, ya damos paso al audiodrama que ha escrito Federico a partir de Sé quién eres y después Un héroe imperfecto de Patricia Ferreira. ¿Alguien quiere preguntar algo? Siento haberos interrumpido, es que... No te preocupes. No, muy bien, muy bien. Nos hemos sentido estupendamente interrumpidos. A la hora de dirigir a actores, supongo que tiene que ser, o de plantearse dirigir algo así, muy diferente. Pensar en tener una imagen y tener al actor y focalizar, en este caso, toda esa dirección en cómo transmitirlo a través de la voz. ¿Cómo es ese cambio, ese planteamiento hasta llegar a ese trabajo? Bueno, lo he ido descubriendo mientras lo he ido haciendo también, claro. Es difícil hacer el trasvase. Es muy difícil porque tú sabes que un actor, vamos, yo digo como directora, sé que cuando un actor aparece en la pantalla, una actriz, o cuando va a aparecer, tiene muchísimos recursos, muchas armas, muchos elementos con los que trabajar. Y aquí solamente tiene la voz. Entonces, ¿cómo transmitía yo? O sea, mi forma de dirigir actores para la pantalla se veía como mutilada. O sea, yo no podía llevar a las actrices y a los actores al sitio donde quería porque no les podía dar notas más que en una cosa, más que en uno de sus posibilidades, en una de sus armas, ¿no? Que era la voz. Entonces yo ahí me sentía como bastante mutilada en mi dirección, ¿no? Al final lo que he hecho, y los actores o actrices que están aquí me dirán si ellos lo han notado o no, lo que he hecho es tratar de llevarles a la situación de la misma manera que hago con los actores de una película. Llevarles a la situación, que acepten la situación, que la entiendan, que participen de ella y luego ponerlo en sus manos, porque poco puedo yo ahí manejar más allá de más bajito, más alto, dilo más deprisa, más despacio, ¿no? Con el tiempo a lo mejor encontraría más fórmulas de hacerlo, pero la verdad es que se siente una como directora un poco mutilada en su capacidad.
Su capacidad de poder dirigir, ¿no? Supongo que con el tiempo se van encontrando más caminos, pero es muy difícil, es muy difícil. Pues si no hay más preguntas, vamos a despedir a Patricia Ferreira, que es verdad que le gusta cambiar de género. Cuando yo la conocí era un sargento birmano y luego fue cambiando. Cierto. Al revés que le pasa a Israel Paredes, que le gusta mantener el género, él siempre lleva tela inglesa y compra en las mismas abacerías, jamás se surte en otras. Muchas gracias a los dos, ha sido un placer. Dentro de un momentito, cuando quitemos toda esta parafernalia, haremos un audiodrama sobre Sé quién eres, que acabáis de ver, y después Patricia dirigirá su audiodrama sobre un mundo que ella sabe que me fascina, que son los toros. Muchas gracias, hasta ahora.